Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy vamos a trabajar el proyecto número 7 de la semana 1. En esta actividad número 1 se titula Me gusta escuchar y leer relatos. El relato es un tipo de texto que se caracteriza por contar o transmitir hechos que ocurrieron en el pasado, ya sea de forma oral, escrita, por señas y símbolos. Ahora vamos a leer el siguiente relato sobre los derechos humanos. Se titula ¿Cómo nacen los derechos humanos? Un día un grupo de personas decidieron reunirse. Estas personas venían de diferentes lugares del mundo y eran muy distintas unas de otras. Habían hombres y mujeres, tenían la piel, el cabello y los ojos de distinto color y sus rasgos eran diferentes. Venían de países diversos, de lugares fríos, otros calurosos. Algunos países estaban gobernados por un rey, otros por un presidente. Estas personas hablaban muchos idiomas y tenían diferentes creencias y expresiones culturales. Algunos de los países donde venían acababan de salir de una guerra y las ciudades habían quedado destruidas y muchas personas murieron y perdieron sus hogares y familias. Algunas de ellas habían sido maltratadas a causa de su religión, de su etnia o por diversas opiniones. Lo que había hecho que todas estas personas se reúnan con el deseo de que ya no hubiera más guerras y que nunca más se maltrate a nadie. Todas las personas juntas comenzaron a redactar un documento en el cual trataron de resumir los derechos de todos los seres humanos y que en todo el mundo se debe respetar. Este documento es una declaratoria universal de los derechos humanos y esta fue publicada el 10 de diciembre de 1948 en París. Casi todos los países del planeta ratificaron dicha declaración y están obligados a respetar, a proteger y cumplir estos derechos. Ahora vamos a contestar en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Podemos decir que los derechos humanos son derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos aquí en la Tierra. ¿Ya? De esa manera tenemos estos derechos. La pregunta 2 nos dice, ¿qué personas pueden tener o ejercer los derechos humanos? ¿Por qué? Entonces podemos decir que todas las personas tienen derecho a disfrutar de los derechos humanos sin discriminarlo, ya sea por su color, su género, por su origen étnico, por su edad, por su idioma o por otra religión que tenga, por sus opiniones políticas o de alguna otra clase de origen nacional o social. O también si es de pronto tiene una discapacidad, igual tiene derecho las personas, ¿ya? Porque son derechos inherentes a todos los seres humanos. Es decir, todos tienen estos derechos desde el momento en que nacemos, ¿ya? La siguiente pregunta dice, ¿cómo se crearon los derechos humanos? ¿Y por qué crees que es importante que se hayan declarado los derechos humanos? Entonces, un grupo de personas decidieron reunirse, estas personas venían de diferentes lugares del mundo, eran muy distintas, pero ellos ya no querían más guerra, ya no querían que las personas los traten mal. Entonces se juntaron, se reunieron y redactaron un documento para en ese documento resumir los derechos humanos y que todos los respeten. ¿Crees que es necesario entonces importante que se haya declarado los derechos? Sí, ¿no es cierto? Porque los derechos son esenciales en la vida de cualquier persona. Y esto nos ayuda a tener justicia, libertad, vivir en armonía, ¿no? Vivir
de manera saludable y pleno. Entonces, aquí ahora vamos a ver, a conocer algunos de los derechos humanos. En esta actividad número 2, aquí o allá tenemos derecho. Vamos a observar el gráfico, ¿ya? Miren el gráfico, qué es lo que podemos observar aquí. Y vamos a contestar de forma oral las siguientes preguntas. ¿Has escuchado decir que las personas tenemos derecho a una nacionalidad? ¿Qué crees que significa este derecho? ¿Qué significa tener derecho a una nacionalidad? Aquí vamos a leer en familia este texto. Todos tenemos los mismos derechos y a la vez que somos diferentes. Por ejemplo, todos tenemos un nombre, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Ya, ese tu nombre. Todos tenemos derecho a tener un nombre, también un apellido y una nacionalidad que nos identifique de dónde somos. Vamos a preguntar a nuestra familia cuál es el lugar de origen. Puede ser de otro país, de otra provincia, otro cantón, diferente del lugar en que vive actualmente. Entonces le vamos a preguntar a nuestra familia cuál es su lugar de origen, ¿ya? Entonces, mi lugar de origen puede ser que sea aquí de la provincia de Guayas, o sea, de la provincia de Tungurahua, Esmeralda. Entonces, vamos a escribir ahí de qué lugar viene tu familiar, ¿ya? ¿Listo? Ahora vamos también a realizar un dibujo, un gráfico de los lugares que más te gustan de tu país. Y hay que escribirle el nombre y vamos a guardar nuestro dibujo. Entonces aquí tenemos nuestro país que se llama Ecuador. Aquí tenemos un lugar que a lo mejor a ustedes les pueden gustar o lo han visitado, que es la mitad del mundo, que queda en Quito. Aquí está localizado Quito, ¿ya? En la sierra. También a algunos les gusta lo que es Galápagos, ¿ya? Otros les gusta la playa de Mompiche, que queda en Esmeraldas. También han visitado el columpio de Baños. Pues estos lugares son lugares muy atractivos, ¿no? Ustedes pueden dibujar lugares que les guste de su país, ¿ya? Listo. En esta actividad 3, ¿en dónde está ubicado el Ecuador? Diviértete aprendiendo dónde está ubicado el Ecuador. Vamos a observar el mapa y vamos a señalar y nombrar a cada uno de los continentes. ¿En qué parte del mundo está el Ecuador? ¿Ya? ¿En qué parte? Miren, aquí está señalando la flecha Ecuador. ¿Qué nacionalidad tienen las personas que nacen en el Ecuador? Entonces, los que nacen en Ecuador tienen la nacionalidad de ser ecuatorianos, ¿verdad? Y nuestro país, Ecuador, está en América del Sur, ¿sí se dan cuenta? Bueno, vamos a leer la siguiente información. Nuestro planeta tiene 6 continentes, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí los continentes: América, Europa, Asia, África, Asia, Oceanía, Antártida. Ahí están los 6 continentes de todo el mundo. Y también hay 5 océanos. Ecuador está ubicado en el continente de América. Si ven, todo esto es América, pero está específicamente en América del Sur. Este es América del Sur, este es América del Norte, América Central. Entonces, en América del Sur está nuestro país, Ecuador. ¿Listo? ¿Sabías que el Ecuador está rodeado por Colombia? Miren, aquí tenemos Colombia, ¿ya? Al norte está Colombia, al norte de nuestro país. También al sur está Perú y al este también está Perú, ¿ya? Y el Océano Pacífico que ustedes ven aquí, ya se encuentra en el oeste. Entonces aquí tenemos los límites del Ecuador. A esto se llama límites del Ecuador, norte, sur,
este, oeste, ¿ya? En el cuaderno vamos a dibujar un mapa del Ecuador y vamos a escribir los nombres, los límites. Vamos a escribir al norte, Colombia, al sur, Perú, al este, Perú y al oeste, el Océano Pacífico. Para conocer más sobre el tema, vamos a revisar estas páginas del texto. Tú puedes ir al texto y revisar estas dos páginas y nos habla sobre los mapas, nos ayudan a aprender acerca del lugar en donde vivimos. Aquí tenemos un mapa, ¿verdad? El mapa mundi, donde está ubicado todos los continentes que ya hemos revisado, los países. Entonces, puedes aquí dibujar, dice el mapa del Ecuador. Observamos el mapa del Ecuador y vamos a responder las preguntas que tienes aquí. Por ejemplo, ¿cuántas provincias forman la región amazónica? Entonces, la región amazónica, que aquí el oriente, vas a contar los países. ¿Cuál es la capital de la provincia de Galápagos? Aquí está el nombre, Puerto Vaquerizo Moreno. ¿Qué provincia se localiza entre Manabí y Bolívar? Aquí tenemos entre Manabí y Bolívar están los ríos. ¿Y qué provincias son el límite en el norte y cuáles en el sur? Entonces, en el norte tenemos Esmeralda, en el sur tenemos, acá tenemos Loja, por ejemplo, ¿ya? Y de esa manera podemos contestar las preguntas. Vamos a reflexionar y comentar de forma escrita tu opinión sobre la siguiente frase. ¿Has escuchado la frase que dice: todas las personas tienen la obligación de cuidar y mantener una buena convivencia en el lugar que viven, aunque no sea su lugar de origen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Podemos escribir ahí nuestra opinión. Te dejo un ejemplo. Que todas las personas tienen la obligación de cumplir y respetar las normas, manteniendo una buena conducta y vivir en armonía con las personas que nos rodean, ¿no? En cualquier lugar donde estemos. En esta actividad 4 vamos a crear mi libreta de historia, cuentos y aventuras. Lo primero que vamos a hacer es crear esta libreta. En ella vas a escribir y vas a dibujar el relato, la historia o anécdotas y el cuento que haremos durante las actividades que desarrollaremos en este proyecto. Lo primero que vas a hacer es cortar un pedazo de cartulina o cartón medio centímetro más largo y ancho que una hoja de papel bond, ¿verdad? Centra 2 hojas de papel y sujétalas con pinza o clic a la cartulina o cartón. Aquí vemos el ejemplo. Lo podemos tomar con pinza, ¿verdad? A sujetarla. Y estamos viendo que las hojas están aquí. ¿Ve? Si podemos observar. Y la cartulina es un poquito más grande. Se ve la parte cafecita que es la cartulina. Entonces tiene que ser, como dice aquí, medio centímetro más largo y más ancho, ¿ya? Segundo paso, dobla la cartulina y las hojas por la mitad. Aquí ya está doblada, tratando de que coincidan los extremos, ¿no? Que esté todo recto. Vamos a perforar con un punzón. Aquí vemos los 4 agujeros. 1, 2, 3, 4. Y de igual distancia por la línea donde hemos doblado. Y después, en cuarto punto, realiza un nudo al inicio de la piola y vamos a pasar la piola o el hilo o cordón ya por los agujeros, ¿sí ven? Al finalizar ajusta bien y realiza otro nudo y corta con una tijera el sobrante. Acá tenemos otro ejemplo, si ustedes de pronto lo pueden hacer así. Y por último vamos a decorar la portada de tu libreta. Puedes utilizar témpera, marcadores, recortes, revistas, como tú desees, ¿ya? En esta actividad número 5 vamos a escribir un relato. Vamos a observar la estructura del relato. Apóyate en el siguiente cuadro para redactar el tuyo. En la primera hoja de la libreta puedes utilizar las dos carillas, ¿ya? Para este relato entonces vamos a utilizar la primera hoja. Vamos a pensar en un relato en el que incluya lo que conoces sobre los derechos humanos y al mismo tiempo los datos sobre la ubicación del Ecuador, dónde está ubicado nuestro país. Mire, lo primero que tenemos que escribir es un título que sea llamativo. Después vamos a escribir el inicio,
Aquí se va a desarrollar el relato, indica el lugar donde se va a desarrollar el relato. Vas a inventar personajes, los nombres de los personajes que van a participar. Y tenemos el cuerpo, donde se va a redactar los sucesos más importantes paso a paso. Y debe ser de forma ordenada. Y por último, el cierre, vamos a escribir el final del relato, cómo termina. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo del relato. Nos dice que tomemos de lo que hemos aprendido. Así que hemos tomado el relato que nos ha sugerido, con un título en primer lugar diferente, ¿no? Que es un título llamativo, defendiendo nuestros derechos humanos. Ustedes pueden colocarle cualquier título. Y aquí como inicio tenemos esta parte, nos piden que describamos lugares y también los nombres de los personajes que inventemos, ya podemos inventarlos. Ahí hemos colocado, cuenta la historia de un grupo de personas que decidieron reunirse. Estas personas venían de diferentes lugares del mundo, como de Europa, Asia, África y también de América. Eran muy distintas unas de otras. Habían hombres y mujeres como Alejandro, María, Josefina, entre otros, que tenían la piel, el cabello y los ojos de distinto color y sus rasgos eran diferentes. Entonces aquí tenemos lo que es el inicio. Acá es ya la parte del cuerpo. Y por último tenemos lo que es la parte final, que es el cierre. También nos dice que podemos colocar algo de nuestro país. Hemos colocado como cierre: nuestro planeta tiene 6 continentes y 5 océanos. Nuestro país, Ecuador, está ubicado en el continente denominado América, específicamente en América del Sur. Nosotros como ecuatorianos gozamos de los derechos que en la Constitución contempla, ¿ya? Entonces podemos realizar más o menos así y lo colocamos en la primera hoja de nuestra libreta que hemos confeccionado. Aquí les dejo otro ejemplo de otra historia, de pronto también les sea de mucha utilidad. En esta actividad de inglés vamos a escuchar la instrucción para desarrollar la actividad. Read the verbs aloud and act out their meaning. Y nos indica que debemos leer los verbos en voz alta y luego hacer una actuación con su significado. Entonces vamos leyendo cada uno de los verbos y vamos a realizar una actuación con nuestras manos, con nuestro cuerpo, ¿ya? Lo que quiere decir cada verbo. Vamos entonces con los verbos. Read. ¿Qué significa leer? Entonces hacemos la mímica que estamos leyendo. Write. Escribir. Escribimos entonces. Eat. Comer. Hacemos las mímicas que estamos comiendo. Jump. Saltar. Hacemos un salto. Play. Jugar. Hacemos entonces la mímica que estamos jugando. Walk. Caminar. Caminamos entonces. Sleep. Dormir. Nos quedamos dormidos. Swim. Nadar. Hacemos entonces la mímica que estamos nadando. Vamos a repetir entonces los verbos. Read. Write. Eat. Jump. Play. Walk. Sleep. Swim. Muy bien, ya hemos repetido los verbos. Ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Escuchemos. Match the picture with the word. Nos dice que debemos enlazar o unir la imagen con la palabra correcta. ¿Ya? Entonces vamos a unir según lo que vemos en la imagen. Tenemos aquí el primer verbo. Write. Ya, vamos a unirlo con su gráfico, que es escribir. Tenemos el siguiente verbo. Walk. Ya, lo unimos con
caminar. El siguiente verbo, sleep, unimos, muy bien, dormir. El siguiente verbo nos dice, jump, así es, entonces unimos con la imagen, saltar. Y el último verbo, swim, ¿no? Ahí hemos unido entonces con la imagen, nadar. Muy bien, hemos terminado entonces esta actividad. Muy bien, hemos terminado estas actividades y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.